Este no es solo el villano perfecto de Disney, también es la razón por la cual nunca volverás a ver uno igual en pantalla. ¿Cómo es posible que Disney haya creado a un villano tan perfecto como Frollo? Un personaje tan complejo y aterrador que trasciende el molde de los antagonistas clásicos. En este ensayo desglosaré punto a punto cómo llegó a convertirse en el estándar más alto de la maldad en la animación y por qué desde entonces ningún villano de Disney ha logrado siquiera rozar la sombra de lo que él representa. La apertura del Jorobado de Notre Dame establece un tono sombrío y poderoso que define el conflicto central de la película, la dualidad entre el hombre y el monstruo. A través de una narrativa magistral, la escena inicial no solo presenta a los personajes principales, sino que también plantea unas preguntas profundas sobre la moralidad, el juicio y la percepción del bien y el mal. La secuencia comienza con una atmósfera de misterio y peligro, cuando Frollo, un hombre de rostro severo y poder autoritario, persigue a una mujer gitana a través de las oscuras calles de París. Desde este primer instante, Frollo es presentado como un hombre que encarna la ley y la justicia según su visión personal. Una figura que actúa con la seguridad de estar en lo correcto. Sin embargo, su persecución no se detiene ante el sufrimiento ajeno. Su fanatismo justifica cualquier acto de crueldad en su misión de limpiar, entre comillas, la ciudad de lo que él considera impuro. El clímax de esta persecución ocurre en la puerta de Notre Dame, donde Frollo le arrebata la vida a la madre de Quasimodo, con un gesto que carece de remordimiento. La brutalidad del acto es seguida por una revelación escalofriante. El bebé que la mujer protegía no es más que un monstruo a los ojos de Frollo. Una criatura que según él no tiene derecho a existir. En este momento la película presenta un choque directo entre la moralidad autoimpuesta de Frollo y la realidad de sus actos. La justicia, entre comillas, que proclama no es más que una máscara para encubrir su desprecio y su crueldad. Cuando Frollo se dispone a deshacerse del bebé arrojándolo a un pozo, no es solamente una representación de la muerte física, sino también el abismo moral hacia el que Frollo ya está cayendo. Sin embargo, lo que lo detiene no es ni siquiera su corazón, sino la imponente presencia de Notre Dame. Las figuras santas de la catedral parecen juzgarlo en silencio, reflejando su pecado de una manera que ni siquiera él puede ignorar. Las gárgolas y estatuas no hablan, pero sus miradas parecen acusarlo de sus actos, obligándolo a enfrentarse por un breve instante a la verdad de su maldad. Pero incluso en ese momento Frollo no admite su culpa. En lugar de aceptar la responsabilidad por la muerte de la madre y el destino del niño, se refugia en una racionalización religiosa. Convierte su acto cruel en un supuesto deber divino, proclamando que el niño será criado porque... ¿Quién sabe? El Señor sabe por qué hace las cosas. Este autoengaño no solo lo protege de la culpa, sino que refuerza su fachada de hombre virtuoso. Frollo no actúa por compasión, sino para mantener su imagen de piedad y justicia, distorsionando la moralidad para adaptarla a su visión del mundo. Frollo es una representación inquietante de cómo el fervor religioso, desprovisto de compasión y humildad, puede convertirse en un vehículo para justificar actos de crueldad. Desde el inicio de la película, Frollo no es simplemente un villano, es un hombre profundamente convencido de que su visión del mundo es la única correcta. Una creencia que encuentra legítima en la doctrina religiosa que ha reinterpretado para sus propios fines. Se presenta como un hombre que actúa en el nombre de Dios. Su autoridad no solo proviene de su posición como juez, sino también de la percepción de que él es un ejecutor de la voluntad divina. Esta autoimagen está profundamente distorsionada. En lugar de buscar la justicia, Frollo utiliza su fe como una herramienta para perpetuar su odio y obsesión por el control. Los gitanos en su mente son pecadores que deben ser erradicados y cualquier acto de violencia contra ellos está justificado porque, según él, es un servicio a Dios. En su hipocresía es evidente en cómo interpreta selectivamente los valores religiosos. Predica la virtud pero carece de piedad. Habla de justicia pero actúa con crueldad. En su visión del mundo, el pecado está siempre fuera de él, encarnado en los otros, nunca dentro de sí mismo. Este marco mental lo protege de cuestionarse, permitiéndole ignorar la contradicción entre sus acciones y los ideales que dice defender. Un elemento crucial de su carácter es su rechazo a la empatía.
Frollo no ve a los gitanos como individuos, sino como una categoría homogénea de maldad. Esta deshumanización es fundamental para su sistema de creencias, ya que le permite justificar su brutalidad sin cuestionar su moralidad. Incluso cuando la madre de Quasimodo ruega por su vida en la escena inicial, Frollo no ve a una madre desesperada, sino a una pecadora cuya muerte no es solo inevitable, sino necesaria. En un análisis que hice sobre los villanos de Disney, mencionaba muy por encima que Frollo no necesita un ejército de personas con superpoderes para ejercer su villanía. Frollo, ante todo, es un maestro manipulador. Su capacidad para ejercer control no se basa únicamente en su autoridad como juez, sino en su habilidad para moldear las percepciones y acciones de quienes lo rodean. Su manipulación no solo asegura su dominio, sino que refuerza su autoimagen como alguien justo y virtuoso. Veamos a Quasimodo. Desde que Frollo lo está criando, moldea su percepción del mundo con un propósito claro: mantenerlo bajo su control. A lo largo de los años, Frollo inculca en Quasimodo un miedo profundo hacia la sociedad, convenciéndolo de que su deformidad lo convierte en un paria que nunca será aceptado. Este adoctrinamiento no es solo una forma de proteger, entre comillas, a Quasimodo, sino un medio de asegurarse de que el campanero nunca cuestione su autoridad ni intente escapar de su influencia. El uso del miedo como herramienta de control es un tema recurrente en el comportamiento de Frollo. En su mente, el orden social solo puede mantenerse si todos temen el castigo que él puede infligir. Y lo peor de todo esto es que Frollo no se ve como un manipulador, sino como alguien que está guiando a otros hacia lo que él percibe como un bien mayor. Beata María. Hellfire no es solo uno de los momentos más icónicos de la película, sino también un punto crucial en la narrativa de Frollo, donde su interioridad se expone por completo. Este monólogo musical funciona como una ventana a su psique, mostrando la guerra interna entre el deseo y la represión, el control y la vulnerabilidad. En este momento, Frollo cruza un umbral moral del que no hay regreso, convirtiéndose en el reflejo más puro de su propia corrupción. La escena comienza con Frollo orando hacia María frente a una chimenea cuyas llamas se convierten rápidamente en un símbolo visual de su tormento interno. En la oración, Frollo no busca la redención, en cambio exige una resolución que lo absuelta de su conflicto moral. Desde el primer verso es evidente que Frollo no ve a Esmeralda como una persona, sino como una tentación, una fuerza sobrenatural que amenaza su autoproclamada pureza. Esta cosificación es fundamental para su proceso de racionalización. Al negar la humanidad de Esmeralda, Frollo evita enfrentarse a la realidad de su propio deseo. El contraste entre Hellfire y la canción que la precede, Heaven's Light, es deliberado y devastador. Mientras que Quasimodo canta sobre el amor como un sentimiento puro y luminoso, Frollo describe su deseo como un fuego que lo consume. No solo se acentúa la diferencia entre ambos personajes, sino que también subraya la naturaleza destructiva del deseo de Frollo, que está profundamente entrelazado con su obsesión por el control, y en lugar de aceptar su deseo como parte de su humanidad, lo proyecta como una fuerza externa. Esmeralda no es solo una mujer que despierta su atracción en su mente, ella es un demonio enviado para corromperlo, según sus propias palabras. Mi culpa no es. Si me embrujó. El clímax de la canción llega cuando Frollo declara que Esmeralda debe ser suya o morir. En este momento se marca su punto de no retorno. Ya no hay espacio para la ambigüedad moral o el autoengaño. En esta declaración, Frollo abandona cualquier pretensión de actuar por virtud o justicia. En cambio, abraza completamente su obsesión y su deseo de control, dejando claro que está dispuesto a destruir todo lo que se interponga en su camino, incluyendo a Esmeralda misma. Lo que hace que Hellfire sea tan impactante no es solo su intensidad emocional, sino también su revelación del verdadero carácter de Frollo. La canción no es solo una confesión, es una sentencia. En ella Frollo se condena a sí mismo, aunque no lo reconoce. El fuego que lo rodea no es simplemente una metáfora de su deseo, sino de su destino. Al rechazar la responsabilidad de sus actos y proyectar su culpa hacia Esmeralda, Frollo se convierte en el verdadero monstruo de la historia, un hombre que ha renunciado a cualquier esperanza de redención. Frollo entra en una espiral de acciones que consolidan su naturaleza despiadada y obsesiva. Liberado de cualquier lucha interna, sus actos posteriores son manifestaciones puras de su poder y crueldad. La persecución de Esmeralda y los gitanos se intensifica, pasando de ser un esfuerzo por mantener el orden a una cruzada personal impulsada por la obsesión. En paralelo, Frollo despliega una de sus armas más eficaces y de las que hablamos anteriormente, la manipulación de Quasimodo. Utiliza la confianza y el apego de este para sus propios fines, sabiendo que su relación con él es asimétrica. Aunque no lo parezca, Frollo convence a Quasimodo de que la búsqueda de la Corte de los Milagros es un acto de ayuda para Esmeralda, solo que no lo plantea de esta manera. Lo engaña haciéndole creer que ya tiene la ubicación de la Corte de los Milagros, para hacer que el mismo Quasimodo lo guíe y así poder destruir el refugio de los gitanos. Una manipulación particularmente cruel porque explota las emociones más humanas y puras de Quasimodo. Su amor por Esmeralda
Esmeralda y su deseo de ser útil y aceptado. Estos actos son el desenlace lógico de su transformación. Sin embargo, también preparan el terreno para su caída final. La culminación de la historia de Frollo es una conclusión tan poética como devastadora. Su caída no es solo física, sino también simbólica, y cierra el ciclo de su narrativa como una irónica justicia que resuena profundamente con los temas centrales del Jorobado de Notre Dame. Fue presentado como un juez moral, alguien que en sus propias palabras está capacitado para discernir el bien del mal y castigar a los malvados. Su uso del fuego como herramienta de juicio. En sus palabras, el fuego infernal purifica a los pecadores, refleja su percepción de sí mismo como una extensión de la voluntad divina, y en su obsesión final por destruir a Esmeralda y a Quasimodo, se encuentra al borde de una gárgola, con el fuego ardiendo a su alrededor y debajo de Notre Dame. Y él castigará a los malvados y los condenará al fuego infernal. Esta frase es un juicio sobre sí mismo. Frollo, quien ha actuado como juez y verdugo, se convierte en víctima de la justicia divina que él mismo ha invocado durante toda la historia. Frollo es el villano perfecto de Disney, porque encarna lo peor de la humanidad bajo una capa de aparente virtud, hipocresía, obsesión y crueldad. Su complejidad y profundidad lo hacen inolvidable, pero esta perfección también marca el fin de una era. Desde Frollo, los villanos de Disney no han vuelto a alcanzar este nivel de excelencia narrativa. Si te interesa entender por qué los villanos de Disney han cambiado tanto, no te pierdas este análisis que te estoy dejando en pantalla sobre la extinción de los villanos de Disney.